Continuamos con la entrevista en Talentos de Voz. Esta pregunta va a ir doble porque va con algo importante que seguramente juega un papel en tu vida que me gustaría saber cuál es, pero primero fuiste narrador y maestro de ceremonias también para la Orquesta Filarmónica de Toluca y junto a esto, ¿qué papel juega, qué importancia tiene en tu vida la música? Wow, pues mira, te cuento. Eh, Hace 9 años pasaron muchas situaciones en mi vida y tomé algunas decisiones y una de ellas fue regresar a mi tierra, a la ciudad de Toluca. Y tenía yo, junto con Carlos U. Hidalgo, desde el año 2005, en una mesa donde estábamos departiendo una torta y un refresco. Una torta, sabes, en México es un pan partido por la mitad, Sí, 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 relleno con sí. comida. Acá se ha Eh, divulgado lo de la torta por el Chavo del Ocho, de las tortas de sí, jamón y demás. Uno, por lo menos lo que lo hemos visto, los más jóvenes, no sé si los más jovencitos, que tengan capaz que menos de 10 años, pero de esa edad para arriba, todos conocemos las tortas por el Chavo del Ocho. sí, que siempre aspiraba a una torta de jamón. Exactamente. Bueno, pues estábamos en un movimiento de huelga, porque otra de las actividades que he desarrollado durante ya 21 años es el doblaje de voz. Entonces, para variar, pues una empresa cambió de razón social, quiso desconocer el contrato que teníamos, contrato colectivo. Entonces, había una revisión contractual. Sabes que los sindicatos, al menos en México, tienen dos revisiones que son dispares. Un año se hace la revisión contractual y al año siguiente la revisión salarial y así se va. Entonces, se trataba de una revisión contractual. La empresa no reconoce el contrato y es una historia larga. Algún día, si quieres, le dedicamos junto con Carlos Hugo a contarte cómo Dale, me vivimos esa encantaría, sí, historia. sí. Y porque, pues ya se habrán podido dar cuenta que he sido un poco inquieto y belicoso. Bueno, Entonces, es lo que le da sazón a la vida, eso. sí, acá les decimos grillos, ¿no? Eh, entonces, la gente, pues para mí es muy sencillo, Gustavo. Yo trabajo, tú me contratas, tú me pagas el monto y los tiempos en los que hayamos acordado. Claro, Es así de simple, y sí. ¿no? ¿Para qué le buscamos tres pies al gato si todos sabemos que tiene seis? Entonces, pues tuvieron a bien desconocer el contrato, nos fuimos a la huelga, fue un movimiento muy importante. La especialidad del doblaje de voz en México, en la Asociación Nacional de Actores, ha sido una de las más aguerridas, porque también ha sido una de las más golpeadas en muchos sentidos. Entonces han sido muchísimos años de lucha para tener aumentos salariales, respeto de derechos, que las empresas cuenten con papel antirreflejante, que haya eh, aire acondicionado en las salas, que no dejen que animales se mueran dentro de los ductos, porque eso nos enferma cuando se echan a perder, porque ha pasado, quiero decirte. Oh. ¿No? En fin, nos vamos a la huelga y estábamos un día en una de las guardias, enfrente del edificio de la empresa, y muy preocupados de saber qué podríamos hacer. Eh, pues dijimos, es que tenemos que formar actores que tengan conciencia gremial, que tengan conciencia de lucha, que conozcan sus derechos, que realmente tengan una identidad laboral. Y empezamos a diseñar lo que hoy es Percepción Estudio, Ujú. escuela que fundó Carlos Hugo, y Scenic Voice Music and Talent, que fundé yo en el año de 2014 aquí en la ciudad de Toluca, porque llegando a vivir aquí a la ciudad dije, bueno, pues a algo me tengo que dedicar. Me di unos meses para reencontrarme con la familia, porque llegué en noviembre, octubre, noviembre, y pues son épocas que ya vienen las navidades y demás, entonces era un poco complicado.
Y en mayo, el 1 de mayo de 1914, que es muy simbólico, el 1 de mayo, porque pues yo provengo de una familia de trabajadores, ¿no? En mi familia, además de maestros, médicos, campesinos, pues también ha habido obreros. Y el 1 de mayo para mí implica muchísimas cosas. ¿Qué decir? Cómo inicia la Revolución Mexicana, cómo inicia el movimiento por los derechos laborales en los pubs en Londres, ¿no? A finales del siglo XIX, en fin. Entonces, de ahí, de esa huelga, surge Scenic. En 2010 intenté, pero se hicieron estudios de mercado y tal, no había condiciones, y en 2014 parecía que el universo podría ser mucho mejor y se establece la escuela. Entonces, enfrentando algunas vicisitudes, dificultades y problemas, que son cosas distintas, conocí a un ingeniero que también es un gran sindicalista, ingeniero de televisión y radio, que era parte de la directiva de la sección de trabajadores de la industria de la radio y la televisión aquí en el estado, por un exalumno del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, del que también durante muchos años he sido maestro, incluso cuando viví en Monterrey fue maestro del TEC. Querido amigo Rodrigo me presentó al ingeniero Fernando Mañón, que es un hombre apasionado de la radiocomunicaciones, ingeniero en electrónica, ingeniero en televisión, en transmisiones, y tenía yo la idea de hacer algo y se abrió la posibilidad de contar con un patrocinador para hacer un programa de radio. Yo había intentado hacer un programa de radio que se llamaba El Pop, justamente, y no logramos hacerlo. Y conocí a Alberto Corona, que en ese momento era gerente de Radio Capital Toluca. Le presentamos la propuesta, ellos estaban buscando, porque era una radio hablada, que tristemente ya casi han desaparecido todas. Y fue que abrimos un programa que se llamó En Casa, que excuso decir, el formato original lo íbamos a realizar años antes en Ciudad de México, en Grupo Radio Fórmula, con el cual habíamos logrado una serie de negociaciones importantes, y era un programa de revista, un programa magazine, junto con otro querido amigo, Eduardo Díaz Reina, que es actor, productor de teatro, de televisión, guionista, y ha trabajado muchos años para el Canal 62 de Los Ángeles, para ESPN Latinoamérica, y que durante más de 15 años fue parte del crew, del equipo de escritores de un programa muy famoso que se llama Plaza Sésamo. Claro. Entonces, hablé con Lalo y le dije, mira, hay la posibilidad de que haga el programa, pero lo haría en Toluca. Entonces, como lo habíamos empezado juntos, dije, pues quiero saber si estás de acuerdo, si me das permiso de que tome el nombre del programa y un poco el formato. Le hice estas variantes y dice, hermano, el programa es tuyo y enhorabuena, que Dios te bendiga y que dure muchos años. Entonces, se dio la posibilidad porque hay un hombre que es el señor Carlos Hernández, que es dueño de una compañía constructora, para la cual uno de mis hermanos, que es arquitecto, ha trabajado, ahora es consultor y asesor de la empresa. Y en algún momento, en una feria de promoción de bienes inmuebles, de casas, ya sabes, se reúnen diferentes constructores y te hacen ofertas y todo este tipo de situaciones. Yo le había prestado servicios de multimedia a este hombre, a Carlos. Entonces, buscando posibilidades para promocionar también la escuela, todo se conjuntó y creamos el programa En Casa, y que estaba basado en las horas de la comida de las cuales te referí en la casa de mis padres, que
eran acompañadas de música y era el momento que de repente llegaba algún pariente, algún amigo, y en la sobremesa pues había música, una copita, y había una charla diversa, amplia, ¿sabes? Y el programa era eso, porque el programa era de 3 a 4 de la tarde. Y los lunes hacíamos educación y desarrollo humano, los martes salud y vida sana, los miércoles arte, cultura y entretenimiento, los jueves era desarrollo empresarial y emprendimiento, finanzas, y los viernes era tutti frutti. ¿No? Es decir, lo que no nos alcanzó en la semana, pues lo metíamos en Sí, sí, viernes. sí, sí. Entonces, en los miércoles, la comunidad artística en general, pero aquí en la ciudad de Toluca no tiene muchos espacios de expresión ni de trabajo. Yo me fui 30 años de esta ciudad y en 30 años no hay un solo nuevo espacio dedicado al teatro o a la música o a la danza que haya sido construido a instancias gubernamentales. Por ahí un bodegón en uno de los municipios cercanos lo hicieron teatro por iniciativa de un ayuntamiento. Una escuela hizo un teatro en el municipio donde yo vivo, que es Metepec, muy famoso por unos árboles que se hacen de barro, basados en el árbol de la vida del Génesis. Y párale de contar, recientemente hace unos años hicieron un teatro que es el Teatro Quimera por un festival cultural muy importante, que iniciaron unos hombres apasionados, un esposo y una familia, una pareja apasionados de la literatura y que trabajaban en la radio estatal y crearon ese festival que hoy es internacional, que es el Festival Quimera. Y entonces, pues los grupos de teatro, la gente que tenía espectáculos en bares, eh, pues siempre está buscando posibilidades de anunciarse, de que la gente conozca, pero en las radios comerciales pues siempre hay que pagar y la verdad es que la comunidad no tiene dinero suficiente para ello. Entonces los miércoles le abríamos la puerta a poetas, escritores, actores, directores, grupos de danza, cantantes, pintores, en fin, y les dábamos toda la hora del programa, de la entrevista, con cápsulas, remembranzas, con música en vivo, en fin, de forma gratuita. De tal manera que un día una querida amiga, la maestra Cecilia Portilla Lurs, que fuera directora de la carrera de comunicación en el TEC de Monterrey, para la cual yo trabajé muchos años, eh, gracias al maestro Luis Palacio Puente, un filósofo y comunicólogo extraordinario ya retirado, me preguntó si sería posible que pudiera entrevistar al maestro Gerardo Urbani Fernández, director de la Orquesta Filarmónica de Toluca. La familia Urbán en México ha sido muy importante para la música, tanto en el Estado de México como a nivel nacional. Uno de los más grandes organistas de América Latina, el maestro Víctor Urbán, tío de Gerardo, pues es uno de los pocos autorizados para tocar, por ejemplo, en los órganos monumentales en Puebla o en Ciudad de México, en fin. Y ahí fue que conocí al maestro Gerardo Urbán porque estaban promoviendo la primera ópera que iba a realizar la orquesta, que fue Nabucco de Giuseppe Verdi. Ujú. Y pues ahí nos enamoramos y cada que la orquesta tenía, porque hace una labor social importantísima, el teatro principal de la ciudad, que excuso decir, tenemos solamente dos teatros en una ciudad de casi 3 millones de habitantes, lo cual es un insulto a la sociedad. El teatro principal es el Teatro Morelos, dedicado al generalísimo don José María Morelos y Pavón. Tiene un aforo de 2.800 localidades y es la casa de la Orquesta Filarmónica. Tenemos una sala de conciertos, que es la Sala Felipe Villanueva, quien fuera un extraordinario músico y compositor mexiquense, pero es la casa de la Orquesta Sinfónica del Estado. Entonces, el maestro Gerardo, en las plazas públicas, en los atrios de las iglesias, en los patios de las escuelas
lleva conciertos de orden didáctico, para acercar a la gente a la música. Dicen que si Mahoma no va a la montaña tiene que ir a Mahoma o algo como eso, Claro. y es lo que hace. Entonces, ahí fue como conocí a Gerardo. Y pasado el tiempo, un día, pues me hizo favor de invitarme. Excuso decir que yo no suelo ir a eventos donde no compro mi boleto, pero tanto me insistieron que, bueno, pues fui a un concierto y la persona que hacía la presentación era una gala del Lago de los Cisnes. Pues no tenía nada que ver con el asunto, sí sabía mucho de danza, pero no tenía nada que ver con el asunto de la comunicación. Y ya los había entrevistado, yo también, man. Entonces le dije a Gerardo, oye, Gerardo, mira, por favor, tómalo de la mejor manera posible. Yo sé que eres un profesional, pero eh, deja tú que se haya estudiado en Europa y demás. Es una gente que verdaderamente trabaja y también muy apoyado por la arquidiócesis de Toluca. Eh, eh, dirige el coro y la escuela de música sacra, dirige la orquesta. Es un hombre impresionante, impresionante. Y también anda de barrio en barrio con la orquesta, para arriba, para abajo, en granjas. No sabes, de verdad hace una labor titánica. Dije, pero mira, es que tu narración de inicio, me parece que podríamos, si tú me permites, mira, te la grabo, si te gusta, pues ocúpala, ¿no? Y así fue. Y entonces le grabé la narración, corregí el texto, lo dejé en flat y se lo llevé y me dice, no, Eric, es que esto no es posible. Dije, bueno, chingado, pues habrá quedado tan mal. Dice, lo tienes que hacer en vivo. Y a partir de entonces, prácticamente en todos los eventos de gala, de danza, de ópera, este fin de semana se presentó Madame Butterfly o Ujú. Madame Butterfly Sí. y fui a hacer la presentación y así fue como llegué a ser, digamos, el presentador oficial de la orquesta Oh. y su narrador. Porque, mira, nos unió una palabra a Gerardo y a mí, porque estábamos hablando ahí de Verdi, Nabucco y pues todo este tema anterior a cuando se hace, de dónde nace la historia y que si los asirios y los sumerios y los persas y Egipto y no sé qué, ¿no? Y entonces en un momento dado, él está diciendo, porque son estos momentos, Gerardo, en que la cisma o el pináculo, y de ahí, a partir de esa frase, nos enamoramos. ¿Sabes? Estamos hablando de la historia y tal. Y, y bueno, así fue. Así fue. ¿Y qué es la música para mí? Si no, ¿qué te digo? Yo sí, puede sonar holístico, metafísico, sí soy un hombre que también, mi padre, cuando los Rosacruces eran una cofradía hermética, mi padre fue gran maestre. Ujú. Entonces, cuando nosotros nacimos, pues, de acuerdo a cómo eran sus reglas, por ser sus hijos, pues ya éramos grandes maestres nosotros. Y ahora, bueno, pues afortunadamente dejaron el hermetismo, es abierto, público y demás. Me parece que sobre todo esta parte del estudio, de lo hermético, es importante. Y la gente luego se confunde. El hecho de que algo sea la gente confunde el hermetismo con el obscurantismo Sí, o con las cuestiones grotescas de la malignidad, sí, sí, te ¿no? entiendo perfectamente lo que estás No, no, hablando. no tiene un carajo que ver, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Hermes Trismegistro bueno, pues Pitágoras, ¿no? Tenía también su cofradía secreta, ¿no? Claro. En fin. Entonces, bueno, pues Es más, resulta si vos le que decís a alguien que lea el Kibalión, ¡ah! ¿Qué es sí, Dios eso? bendito, sí, ¿Viste? Se va mejor, de retro. sí, dile,
Bueno, el libro Esmeralda y a lo mejor lo confunde con el Mago de Oz. Sí, 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 sí. ¿Sabes? Entonces, sí, me parece, y yo siempre digo, mira, vamos desde lo elemental y sanamente aceptado. Las ciencias de la física nos hablan que la materia está en vibración. Todo lo que existe en este universo conocido como tridimensional, lo mismo el acero que el diamante, que el aire, el agua, eh, está constituido por átomos y los Ujú. átomos en esta tripartita de protón, neutrón, electrón están en movimiento a diferentes rangos de frecuencia, los Exacto. cuales tiene que ver con su densidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, partiendo del hecho fundamental comprobado por la ciencia de que todo en el universo conocido, material o inmaterial, posee un rango de frecuencia vibratoria. El sonido en sí mismo es vibración, ¿no? No vamos a explicar cómo se produce, Claro. pero sí la diferencia básica entre el ruido y el sonido es que el sonido es armónico y el ruido no lo es, Ujú. ¿no? Entonces, así como la inteligencia debiera ser armónica, ¿no? Pero a veces en la estupidez hay más armonía o congruencia, ¿no? Bueno, entonces la música, dijera mi padre, Ujú. es el arte de combinar los sonidos en el tiempo y el espacio. Ujú. Yo crecí con una mamá que cantaba, con un papá que cantaba, que silbaba. Yo era un chamaquillo, un chiquitín que disfrutaba mucho estar con mi papá, porque mi papá era un hombre muy trabajador. Y al ser maestros rurales, pues ocupaban mucho tiempo en sus traslados. Salía de casa muy temprano, regresaba tarde. Entonces, cuando mi papá, gracias a mi abuelo, conoció varios oficios, hablabas hace rato de los oficios, yo aprendí de mi padre un poco de albañilería, de plomería, de carpintería, de electricidad, de mecánica automotriz, entonces, de dibujo y muchas cosas. Era un hombre, porque mira, la gente cuando no tenía dinero, lo que sí tenía era ingenio y Claro. hacía sus cosas, ¿sabes? Y preguntando y demás, pues con un poco que sabía, otros se iba con el mecánico a tomar, a echarse unos alcoholes, ¿no? Porque le iba a hacer la afinación y entonces se fijaba y entonces ya para la siguiente ya le intentaba él, si no le quedaba, regresaba con el mecánico, compraba su herramienta. Era un hombre que sí porque era mi padre, pero sí porque era un hombre excepcional al que amo y admiro profundamente. Más allá de tener a mis padres en un pedestal o en un altar, que no los tengo, mis padres eran seres humanos con grandes virtudes, con grandes talentos y también la pringaban gacho, ¿no? La cagaban también muy feo. Pero eran personas, eran seres humanos normales, de carne y hueso, orinaban todos los días, en fin, ¿no? Pero ellos fueron determinantes para que la música estuviera en mi vida. Mi abuelo, don Genaro Camacho Vallejo, que era campesino, el papá de mi mamá, eh, pues le tocó muy jovencito, era un niño, todavía, digamos, el ribete de la revolución, y él había sido arriero. Entonces, en algún momento, no sé si alguien le enseñó o él aprendió, él tocaba la armónica y entonces tocaba corridos de la revolución y corridos de caballos famosos. En México el tema de los caballos es muy, muy importante, la charrería y porque pues como en muchos lugares las bestias de tiro, de carga, pues permitían que las personas progresaran. Entonces yo crecí con todo eso, ¿sabes? Y en los pueblos, en las fiestas, pues hay música, hay bandas de aliento, hay mariachis. Entonces, para mí la música es un idioma universal en el que las grandes pasiones, las grandes inteligencias, las identidades de los pueblos están fraguadas en un crisol inmarcesible
de bondades, que nos permite reencontrarnos con el ser humano que somos. Si lo ponemos ya desde un punto de vista metafísico, no metafórico, la música te permite conectarte con la divinidad, así como la palabra. Recordaremos que en todas las tradiciones orales y en todas las tradiciones escritas de orden divínico, religioso, siempre se señala que los dioses se reunieron, pensaron y dijeron, o el Dios Padre y la diosa Madre, o Dios, o los creadores se reunieron y pensaron y dijeron. Entonces, la música literalmente nos permite transportarnos a esa profundidad íntima de quienes somos. Eh, entonces, para mí, la música es un espacio al cual accedí. eh, yo decía que originalmente quería ser cantante, también he tenido la posibilidad de cantar tanto música popular como música culta, he hecho comedia musical, he hecho opereta, y también he cantado en festividades de barrio, ¿no? Con, para alegrar la comida. Entonces, para mí la música es el lenguaje con el que el alma se puede expresar, ¿sabes? Y me fascina la música popular, sobre todo la música tradicional, ¿no? Porque ahora pues se ha jodido mucho, se dicen muchas estupideces Ujú. y la gente no se da cuenta del nivel de degradación que puede tener al estar repitiendo una serie de frases vejatorias, humillantes, ¿no? Y esa es otra de las cuestiones, porque la música me permite, vinculada a la divinidad de la palabra, explorar los espacios del misterio y el secreto de lo místico, de lo divino, de establecer justo esa comprensión de qué somos, de qué estamos hechos. Y estamos hechos de polvo de estrellas y estamos hechos con las vibraciones del universo. El universo, los planetas tienen una melodía. En los años 60, la NASA y en los 70 hizo unas grabaciones que recibía de la sonda Voyager y, y que escuchas no solamente el viento solar, sino que escuchas el sonido del universo en este viaje interestelar maravilloso. Y la música, al ser vibración, conecta la materia toda. La música es parte de la conciencia, pero además la música es parte integral del ser humano. Cuando el, el hombre en aquellas pues eran realmente manadas antes que hordas o tribus, Ujú. empezó a reunirse en el hogar, alrededor del fuego, cuando ya podía alimentarse con alimentos cocidos, que tuvo tiempo para el ocio, tenía la necesidad de expresarse y las artes, la danza, el canto, la música, la representación, son rituales sagrados porque permitieron que el hombre se conectara con las fuerzas del cosmos, que le permitiera comprender e interactuar con las fuerzas de la naturaleza. Entonces, la música, si te lo permites, te conecta con lo más profundo de tu primitivismo y con lo más excelso de la divinidad que cada uno de nosotros somos. Entonces, para mí la música, querido Gustavo, es algo que está presente todos los días de mi vida, todos los días de mi vida aquí en la casa tuya y de ustedes. Eh, tengo música todos los días, lo mismo escucho música de concierto, música clásica, que música popular, norteña, como decimos nosotros. Me encanta la música latinoamericana, los lugares comunes como el tango.
Tengo una amiga queridísima, Angie Olmos, argentina, vive en Buenos Aires, su familia es de Córdoba, tenemos comunicación frecuente. Héctor Rossi, que es presentador de CNN, el locutor Ujú. allá en Argentina. Querido Héctor, a los dos con mi corazón un saludo desde acá. Y Angie le encanta cantar y su papá compone y ya tuvo su primera grabación y me la manda y ahora hubo un evento importantísimo hace unos meses por La Paz y se fue ahí a la Plaza de Mayo a cantar, ¿no? Entonces, ¿qué te digo? Soy un hombre que amo profundamente vivir, eh, que amo la música, la poesía, el arte, la palabra, amo las flores, los niños. eh, Estoy, como decías tú hace rato, si algo está mal y no me quedo callado y me meto en 40 broncas por eso y a la gente no le gusta, pero no estoy para darle gusto a la gente, estoy para satisfacer la, la, la divinidad que todos somos y para compartir con la gente, con el público, ¿sabes? Porque, porque no soy ni más ni menos que nadie, pero me pertenece Van Gogh como Carlos Gardel, pero también me pertenece Marco Polo y me pertenece Mandela y Tagore. Son míos, me pertenecen, porque son la humanidad, Claro. ¿sabes? Y me duele lo que le pasa a la Argentina y me duele lo que le pasa al Uruguay y me parece estúpido que digan en mi país, nos vamos a convertir en Venezuela, chingas a tu madre, y señalan a este presidente ahora que tenemos de dictador, no tienen ni puta idea de lo que es tener un dictador, ¿sabes? Son una bola de arrastrados, lameculos, y eso me indigna profundamente. ¿Sabes? Y yo entiendo los procesos de las empresas y el capital, pero no sin un sentido humanista, no Ujú. sin un sentido que le permita al hombre, al ser, yo no digo hombres y mujeres, humanidad es una toda, porque Claro. no hay humanidad y humanidad, es una estupidez, esta segmentación, eh, esta polarización de entre divide y vencerás, esa es la consigna. Cuando Ujú. tú segmentas a la sociedad, cuando la dispersas, cuando están los LGTBHIJ34, que coño, que todo el mundo se ha metido algo por el culo desde que el hombre es hombre, ¿sabes? ¿Qué tiene que ver? Son personas, como tú, como yo. Si te acuestas con una piedra o abrazando una novela, pues es muy tu asunto. Pero son la carne moderna de cañón de la ignorancia, del oprobio, son los hijos de la perversidad, ¿sabes? Y eso sí, la música me permite jamás aliarme con la perversidad, jamás aliarme con la perversidad. Mis padres eh, no me criaron ni nos dieron la vida para vivir arrodillados y callados. Es una máxima del Evangelio, pero está en el Corán también, y está en el Claro. Talmud, y está en la Torá. La verdad os hará libres. Y lo han dicho todos los grandes filósofos, y los grandes matemáticos, y los grandes campesinos y los grandes mineros de la historia, los que día a día se rompen el alma con un marro en sus manos o con un asadón, y o sea, que les quieren inventar un cuento que no estoy dispuesto a permitir que siga, ¿sabes? Y la música me conecta con eso. Ya me callé. Vos no serás acuariano, ¿no? Pues fíjate que yo soy Virgo en ascendente y solar y en Venus tengo Acuario. Bueno, algún acuario tenía que ver ahí, porque con Sí, la sí, convicción y seguro. todo, el acuariano es, esto es así, 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 porque es así, 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 o sea, no hay otro, y lo decís con una convicción, digo, che, pero se parece demasiado a mí, este si no es acuariano le pega en el palo.
Porque no, Pues ya te digo, querido. no, pero es tal cual, te digo que yo lo he dicho mucho, a ver, de otra manera, pero muchas de las cosas que vas diciendo las he dicho a lo largo de muchos años de estar acá en la radio, todo lo que quieras. Y es así, la gente no se da cuenta de lo esencial, o sea, somos personas. Cuando nos empecemos a ver de esa manera, ahí es cuando creo que van a ir cambiando algunas cosas, por lo menos. Pero, como todo, no interesa que uno quiera ver eso. Entonces ahí está la desunión, la diferencia. Pero sí, hay cosas que, no sé, a mí me las plantean y digo, "¿Pero cuál es el problema? No, pero no le veo el problema. Están discutiendo por algo que no tiene sentido, que ni siquiera es algo de ustedes, es de otro, que lo impuso otro. Dejate de hinchar, o sea, no te fanatices ni te pongas de soldado de otra persona. Dejate de hinchar porque lo dijo tal o cual. Pensá por vos mismo, hacé las cosas que te gusten. O sea, no todo podés estar de acuerdo en algunas cosas, pero ya cuando estás en todas, y bueno, porque ya se siguen otros parámetros. Pero, no, me encanta. Cuando ibas diciendo lo de Córdoba, me reía porque, bueno, Marcela es una cordobesa mentirosa en realidad, porque nació en la provincia de Buenos Aires. Está bien, a los 10 días, 10, 20 días la llevaron a Córdoba, ¿no? Pero bueno, yo le digo que es mentirosa. Pero la primera vez que hablé con ella, que fue algo gracioso porque habló con un muchacho español que estaba en México, que no sé, que había estado preso, que había escrito un libro. Ah, bueno, genial, ni me acuerdo cómo llegué a él. Me dice, te paso con mi representante. Oh, mierda, digo, este tiene representante. Y nada que ver, ¿no? Pero como que se agrandaba. Entonces me empieza a hablar, que si no, porque yo soy, no tiene tan marcado el acento, ¿no? Pero bueno, hay un tonito cordobés, vamos a poner, no, pues yo soy de Córdoba. Supongamos que haya dicho, ah, sí, ¿en serio? No me di cuenta, la verdad, si no me lo decías, porque no se le nota tanto, pero hay veces que sí que tiene el cantito. Entonces, por eso le digo también que, bueno, que no es puramente de Córdoba, porque ni siquiera tiene el canto tan marcado. Pero no, hoy en día no me río tanto con ella, pero bueno, no importa. Pero bueno, qué sé yo. Hay que vernos de otra manera. En el programa han pasado un montón de personas y la mayoría mujeres. Y, y yo lo concibo de esa manera. Digo, si querés hacer algo y tenés el talento para hacerlo, la capacidad o las ganas, dale, genial. ¿Qué me importa? Si sos hombre, mujer, o sea, lo que me importa es las ganas que tenés de hacer algo. Y si estás capacitado para hacer algo, lo haces, sea en donde sea. Entonces, para mí las cosas son básicas. La gente creo que se las complica. No, porque no mide metros 80 y mide metros 65. Pero si va a hablar en un micrófono, ¿qué te importa la estatura? Y cosas así, ¿no? Si te va a servir la comida, vamos a poner las azafatas. ¿Qué importa que mida más o que mida menos? Mientras alcance donde tiene que alcanzar para agarrar la comida o servirte algo, lo que sea, o asistirte, te capacita, ya está. Pero bueno, eh, cosas básicas que yo la veo muy simple y a veces la gente las ve muy complicadas. En definitiva, eso, pero no, me encanta porque lo decís con una pasión las cosas. Y en definitiva, eso es lo lindo de la vida, ¿no? Vivir las cosas, no digo al extremo, pero sí con una pasión de poder ver un poquito más allá de lo que se ve en cada una de las cosas. Y sí, y mira, hay una frase que me gusta mucho, que tiene un doble sentido de picardía, que dice, mientras los centros coincidan, aunque las orillas se desparramen. Entonces, pues así las cosas, Gustavo. Y ya te digo, pues yo acá feliz de compartir contigo este momento. Y pues
lo que es la vida, ¿no? Uno va cambiando también, se va transformando, vas Ah, evolucionando sí. y como bien dices, hay cosas que hoy yo sobre todo a los chicos que tenemos en formación, ya sea para la locución, la producción, el doblaje, la actuación, ok, sí tenemos nuestros referentes y sí tenemos que acudir eventualmente a las citas porque es parte de abrevar de, de lo que nos va dando sustento y soporte. Pero tenemos que llegar a un punto en el de, muy bien, esto lo decía fulano de tal, quien fuera. eh, ¿Y tú qué dices? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué es lo que quieres? Tú. Eh, porque ya bastante es con la domesticación que recibimos en casa como para todavía estar aguantando la domesticación de los poderes empresariales o de los poderes e intereses políticos, ¿no? Eh, porque yo digo, quien esté libre de piedras, que arroje el primer pecado. Entonces, y así va la vida, pero con la suficiente seriedad, eh, pero como bien dices, sí, claro, hay cosas que son innegociables, hay cosas que son limítrofes, eh, pero vamos, hay muchas tantas otras donde es menester adaptarse, ser flexible, encontrar un punto de acuerdo, porque incluso cuando no estamos de acuerdo, ya estamos de acuerdo en algo, Claro. ¿no? Entonces, por ahí las cosas, por ahí las cosas, Gustavo. Bueno, antes que estabas hablando de Scenic y demás, no quiero pasar por alto que me cuentes qué es lo que se puede aprender en Scenic y en dónde la gente se puede anotar, comunicar, averiguar, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, gracias. Mira, pues nos definimos como un centro de formación profesional en artes escénicas e interpretativas y especialidades en comunicación. Ujú. Actualmente estamos trabajando en línea. Tenemos algunos alumnos que están en España, otros en diferentes ciudades de México, otros en Estados Unidos. Hemos tenido alumnos justo en Argentina, otros en Colombia. Y de forma presencial, solamente aquí en la ciudad de Toluca, este tema del invento de la pandemia nos pasó a torcer un poco y las instalaciones que teníamos las tuvimos que dejar, en fin, cuestiones de economía, de no lastimarnos, ni lastimar, ni faltar a los acuerdos que teníamos con quienes nos arrendaban y demás. Y dados los flujos de contracción económica, este terror implantado con con esta supuesta pandemia, y lo digo con el mayor respeto, con conocimiento de causa y con rigor. Es verdad que este virus existe, es verdad que miles, cientos de miles de personas han muerto en el mundo a consecuencia pero también es verdad que al menos en México, eh, la gente muere más por infarto, por tabaquismo, por diabetes todos los días que por causas eh, que tienen que ver con el COVID, con el coronavirus, ¿no? Es un gran negocio también la salud y las farmacéuticas, porque cómo es posible que esto se destapa de esta manera y tiene un registro de patente en el año del 17, 2017, ¿no? Entonces ya por ahí podríamos empezar a sacarle hilo a la hebra. Entonces, Scenic, de forma presencial, estamos impartiendo un curso que se llama Hablar en público es fácil.
y estamos impartiendo actuación teatral como un diplomado básico en un modelo taller montaje con duración de 6 meses. Sin embargo, ambos cursos los hemos impartido y se pueden impartir en línea. Aún actuación que, si bien de forma tradicional y muy importante que pudiese ser presencial, porque hay algunas cosas que sí es mejor hacerla de forma presencial, pero no implica que no se pueda hacer de forma a distancia. Impartimos doblaje de voz, impartimos diseño de audio, impartimos también locución profesional y producción de podcast, que realmente tú lo sabes, aunque ya existe desde hace muchos años el podcast como tal, pues es un programa de radio, querido mío. Claro. Un programa de radio. Ahora le quieren poner, y queremos inventar el agua hervida. Y además es un formato que tiene muchísimos años, que se desarrolló prioritariamente en las universidades de Estados Unidos y en parte de Europa. Y claro, América Latina, como en mucho, va llegando tarde a muchas cosas, ¿no? O le van haciendo llegar tarde a muchas cosas, pues entonces damos locución y locución profesional, tanto lo que es la locución de cabina, lo que tú y yo estamos haciendo ahora como ejercicio, la locución comercial publicitaria, el doblaje de voz publicitario y la producción, donde vemos, además de la respiración, la fonación, los recursos expresivos, articulación, dicción, todo esto, pues también en la historia de la radio, tanto universal o mundial como la historia de la radio en México. Vemos guionismo, géneros radiofónicos, producción, en fin, lo hemos hecho de una manera integral, ya sea que tomes solamente producción de podcast o solamente locución, y tenemos también un diplomado integrado de locución y producción de podcast. Y esto se puede hacer en línea, lo hacemos con tiempo del centro de México, de lunes a domingo, y de repente lo mismo trabajamos a las 8 de la mañana que a las 9, 10 de la noche, incluso los fines de semana, dependiendo la programación. Lo mismo para actuación, lo mismo para doblaje de voz, para diseño de audio y para hablar en público es fácil. Y lo señalo como hablar en público es fácil porque ahí no solamente abordamos la expresión oral y verbal, la oratoria, sino también el liderazgo. El liderazgo desde el punto de vista transformacional, que a mí me parece que es dentro de las diferentes, pues más que escuelas, diríamos ramas del liderazgo, con la que más me acomodo, en la que más creo y la que más beneficios puede aportar desde mi punto de vista. Porque una de las cosas que este sistema opresivo de vida capitalista que tenemos degrada no solamente la vida, la economía, los aspectos materiales, sino degrada también las conductas, los pensamientos, las creencias de las personas. Ya, ¿qué te digo? Pasamos de la rubia erótica y estúpida inventada por Marlene Dietrich, ¿no? O Dietrich, y etcétera. Y ahora la gente, lo que pasa es que se ha hecho la vida tan miserable y tan precaria que inconscientemente la gente se pregunta si ha hecho algo mal, si es incapaz o qué coños le pasa que su situación no cambia. Por más que se levante temprano, por más que busque diversificarse, por más horas que le agregue a su jornada laboral, seguimos jodidos. Y esto pues tiene que ver con muchas más cuestiones de orden sociológico, político, económico,
que por incapacidad de la persona. La persona es apta y enteramente capaz de lo que quiera, siempre y cuando, como bien lo decías hace un momento, esté dispuesta. Entonces entramos en un proceso en el que hablamos de forma amplia y también focalizada y profunda de cuáles son las razones reales, de dónde se originan tus miedos, de dónde nacen tus dudas, por qué aquello que has querido hacer durante tanto tiempo no has logrado hacerlo. Y entonces abordamos aspectos que tienen que ver con el orden conductual, cognitivo, psicológico, emocional. Hablamos de las diferentes inteligencias, porque hay una pregunta básica. Mira, cuando las personas damos canto también, perdón, damos canto en línea, tenemos Ujú. alumnos en Estados Unidos, nos preguntan, oye, ¿usted cree que yo puedo cantar? Mi respuesta siempre es, yo creo que sí, lo importante es que cree usted. Hmm. ¿Me explico? Entonces nos basamos en que creer es crear, la creatividad, la imaginación son parte del desarrollo neurológico de todos los seres humanos. Sí, claro, hay personas que tienen mayores habilidades o capacidades para ciertas cosas, no todo el mundo puede ser Pavarotti, ¿no? Pero no implica que no exista alguien que pueda superar lo que el maestro hacía. ¿Me explico? Entonces, pero parte de la misión nuestra es que yo estoy convencido, Gustavo, que los más grandes talentos científicos, tecnológicos, artísticos, pedagógicos, etcétera, no los vamos a conocer porque seguramente están despachando cafés o limpiando mesas Ujú. o cambiando bujías, reparando autos, porque no hubo un espacio, porque no hubo una persona que les posibilitara que eso que está en su naturaleza, que le llamamos talento, habilidad, capacidad, sensibilidad, sea para las matemáticas, la astronomía o para la actuación o la locución, no hubo un espacio, no hubo quien les brindara la oportunidad. Y lo que buscamos nosotros, tanto en escénico como en percepción, es justamente eso, ser un puente de comunicación entre la sociedad y el arte, ¿sí? La cultura y el entretenimiento, eh, y ser un espacio abierto a las posibilidades. Si bien es cierto que, como todo espacio productivo, tenemos compromisos, tenemos necesidades, tenemos nóminas y cosas para seguir adelante, y no puede ser gratuito, porque la verdad es que en la vida nada es gratuito, Ujú. y la filantropía como tal tampoco existe. Pero sí que es verdad que buscamos siempre abatir los precios, eh, porque considero que así como hubo alguien, no solamente mis padres, sino muchísimas personas, que un día tuvieron el espacio, el tiempo y me dieron la oportunidad de aprender, parte de mi misión es compartir con la mayor cantidad posible de personas. Y el día de hoy, ¿qué beneficios de esta maniqueísta pandemia nos trajo? La comunicación a distancia en tiempo real, y las tecnologías asociadas a ella se han fortalecido y desarrollado de una manera extraordinaria. Exactamente. Entonces, hoy tú y yo, tú en Argentina, yo en México, estamos en esta charla tan deliciosa, compartiendo un café con los amigos que te escuchan. Y esto antes era imposible, porque era viable si tenías la tecnología y tenías la conectividad telefónica, pero era impagable, ¿no? Impagable. El día de hoy lo podemos hacer de una manera abierta, dinámica, rápida, ajustada, todo el mundo acomoda sus agendas, sus horarios y tiramos para adelante, como digo yo, porque hay demasiados problemólogos en el planeta.
necesitamos más solucionólogos, ¿no? Y como yo digo, esto es como con las novias. El no ya lo tienes. Ahora vamos por el sí. ¿Cómo sí lo podemos hacer? ¿Cómo sí lo podemos lograr? Nos pueden encontrar en redes sociales como Escenic, EZENIK de kilo, que es la única que hay, pero en México así somos, de explícitos, ¿no? Y también lo pueden hacer vía correo electrónico a contacto.escenic@gmail.com. En este momento la página, que sería www.escenic.com, está fuera de línea, la estamos reorganizando, y también lo pueden hacer vía telefónica, es más 1-52-722-414-5337 vía WhatsApp. Sí, WhatsApp es el que tenemos ahí, con ese número. Para México, 722-414-5337, y para el resto del mundo mundial, ¿no? Más 1-52-722-414-5337. Y de eso va, eso es en lo que estamos. Sí nos tuvimos que enfocar mucho más en lo que sí podíamos realizar a distancia. Por ejemplo, el área de danza la cerramos, todo lo que tiene que ver con expresión corporal. Música, básicamente nos quedamos solo con canto, porque también hay que estar conscientes que hay ciertas condiciones de conectividad y de equipamiento mínimas que se tienen que cumplir para que la experiencia realmente sea la mejor posible. Y es lo que estamos haciendo, querido Gustavo. Oh, bueno, bastante completo. Ahí la gente no tiene excusa. Se mete, nosotros vamos a compartir, como hicimos con Carlos también, todas las redes. Así que eso, genial. Va doble también. ¿Cómo y cuándo es que llegás al doblaje? Y en la rama del doblaje, en la dirección, ¿cómo sos a la hora de encarar una dirección precisamente? Sí, mira, en el Instituto de Formación Teatral, el Instituto Andrés Soler, tuvimos un taller, teníamos además de la formación troncal, teníamos talleres, y uno de ellos era justamente doblaje de voz. En aquellos años me tocó la suerte de conocer, que fue mi maestro, un actor muy reconocido a nivel internacional de doblaje, que es el señor Mario Castañeda, que fuera mi maestro y gran amigo. Eh, como comenté, pues yo salí de Ciudad de México, me fui a vivir a Monterrey, todo eso, y regresando en esto que platicaba ya muy al principio del programa, de la entrevista, estaba buscando opciones alternativas y oportunidades. Entonces un queridísimo amigo, una figura internacional del doblaje mexicano también, el señor Gerardo Reyero, me platicó que en una empresa, que justo fue la empresa en donde nos daban las clases, estaba Mario Castañeda haciendo pruebas. Te estoy hablando por ahí del año 96, más o menos. Y pues acudí, hice una llamada telefónica, me anoté en la lista, me dieron una cita, agendaron, me presenté y bueno, qué gusto, querido Mario, ¿cómo estás? Es una gente muy bella, y me hizo la prueba. La prueba consistía básicamente en sincronizar un acatamiento de orden de un guardia inglés que era sí, señor. Eso era todo. Oh, es lo Eso más era todo. complicado encima. Una frase y cómo más allá de sincronizarla, Sí, ¿cómo la decís? exacto. Oh. Y tengo que decirlo abiertamente, eh, Mario, que me quiere mucho, que nos queremos mucho, a pesar de muchas diferencias que hemos tenido, que tiene un amor profundísimo por el doblaje de voz. Y algún día en una discusión me decía, pero ¿cómo es posible? Y yo, es que hubo alguien que me enseñó a amar el doblaje. Eh, pues no sé quién habrá sido. Digo, fuiste tú. Fuiste tú, amigo.
Bueno, pues 14 tomas, querido mío, y no pude poner ese sí, señor. No pude colocarlo, no pude. Y me dice Mario, mira, Eric, yo sé que eres un muy buen actor. Yo para esos entonces ya era actor estelar de radio, había hecho N cantidad de protagónicos en teatro, ya había hecho telenovelas, cine, ¿sabes? Daba clases en universidades, en escuelas de arte, pero un sí señor no lo pude poner, porque el doblaje de voz es más que una especialidad de la actuación, es un universo que si bien está basado como una consecuencia de la producción cinematográfica y televisiva, es un universo en sí mismo. Y no pude. Me dice, mira, pues tú sabes que esto es así. Yo te he visto en teatro, te he disfrutado muchísimo en radio. Es más decirte que en muchas ocasiones figuras muy enormes del doblaje de voz acudían a llamados de radio y pues se tenían que esperar porque el estelar era yo y si hacíamos radionovela, pues ellos tenían papeles eventuales y yo llevaba el peso, ¿no? Y esto solamente para señalar que aunque tú seas muy bueno en algo, no implica que lo puedas hacer en algo más, aun y cuando estén correlacionados. Y esto tiene que ver con la actuación. Entonces, pasaron 2 años y en el año de 98, nuevamente Gerardo Reyero y otro extraordinario amigo, que fuimos compañeros de butaca, de pupitre, José Arenas, cuyo nombre real es José Luis Reza Arenas, otra gran figura del doblaje, me hicieron la invitación porque había una empresa, Producciones Carlos Salgado, en la que estaban necesitando actores y estaban haciendo pruebas. Entonces yo acudí y me hicieron las pruebas, con mayor fortuna, y un director que era el señor Paco Mauri, el encargado de las pruebas, dijo, pues muy bien, la verdad es que muy bien, pero te voy a decir algo. A ver quién se cansa primero. Tú de reportarte, yo de no darte trabajo. ¿Ok? Está bien. A los 2 días él había tenido, porque bueno, pues ya a las personas que nos aceptaban, pues nos incluían en un listado, ya sabes, medios de telefonía. En aquel momento teníamos estos radiocomunicadores de mensajes que se llamaban beepers. Sí. Ajá. Y pues yo tenía un beeper, tenía el teléfono de casa y ya si hablaban a casa, pues me mandaba un mensaje mi compañera de vida, quien era en aquel momento una extraordinaria actriz también, o pues ya, la mecánica es. Y a los 2 días resulta que el señor Francisco Mauri hizo llamado para su película y no llegó nadie, porque había salido un proyecto más importante, porque hay escalafones salariales distintos. Por ejemplo, cuando grabas para caricaturas, animaciones, es un salario; cuando lo haces para series o películas o documentales que van para la televisión, es otro salario, y lo que mejor se paga es lo que se graba para cine. Entonces, hubo un llamado importante de una película para cine y los actores prefirieron irse a ese llamado y dejaron colgado a Paco. Y entonces el delegado sindical, el representante, pues se dio a la tarea de convocar actores y no le quedó de otra que darme trabajo a los 2 días. Entonces, eso así fue en un agosto del año 98, y de entonces a la fecha, ya los últimos años sí hago poco, bastante menos doblaje, pero lo hago a distancia, ya prácticamente no me traslado a la Ciudad de México, lo hago desde aquí de Toluca, con estos amigos que refería yo hace un rato, Alfredo Jalil de Bunker Studio, un extraordinario estudio de grabación, y hemos hecho muchísimas cosas a distancia, no solamente doblaje,
programas de capacitación empresarial, manuales y cosas. En fin, porque el ámbito de la comunicación es amplísimo, tú bien lo Claro. sabes, ¿no? Narraciones y cuánta cosa. Entonces, así fue como inicié en el doblaje y de ahí, pues de empresa en empresa, los propios directores, los propios compañeros, he tenido la bendición, gracias a Dios, en 35 años de carrera. Sí, es verdad que cuando ha habido convocatorias y tengo interés, me he postulado. La realidad es que yo he ido a alguna audición, casting o prueba eh, en 35 años, a lo sumo en 15 ocasiones, de las cuales me han rechazado en 12. Entonces, como vi que no era mi camino, eh, pues o bien me generaba el trabajo o tuve la bendición siempre y la tengo hasta la fecha de que la gente me busca, me recomienda y bueno, pues yo ya en el ejercicio del trabajo, pues me gano la permanencia o la continuidad. Entonces, así fue. Ahora, en cuanto a la dirección, mira, es muy importante, primero, entender que como especialidad, el doblaje es una especialidad técnica. Hoy en día muchas personas están haciendo formación a distancia, con cursos ya sea en vivo o pregrabados, y no discuto las calidades de las personas que lo están haciendo, tanto actores mexicanos como eh, latinoamericanos avecindados en México o compañeros que están trabajando desde otros países. La situación es que aquí no se trata, querido Gustavo, de qué fue primero, el huevo o la gallina. Aquí primero fue Dios Padre Teatro y muchos siglos después, más de 2800 años después, y si consideramos los orígenes atávicos del teatro y la actuación, estamos hablando de más de 3500 años, ¿no? Pero el teatro, como lo conocemos desde hace 2800 años, y la evolución de la expresividad histriónica se ha desarrollado en todo esto y fue hasta el primer tercio del siglo XX que el doblaje, como lo conocemos, apareció en la escena del entretenimiento, primero para la televisión y después para el cine. Aunque en la televisión fue un inicio incipiente, se estaba experimentando, se dejó de lado, no pasó nada porque todavía no había condiciones de grabación óptimas. Recordarás que la televisión, así como la radio en su momento, Claro. eran transmitidos en vivo. Y cuando llega el doblaje al cine, eh, es justamente para tratar de expandir la promoción, difusión y comercialización de los filmes. Se hicieron muchos esfuerzos. Primero, se grababa una película con un reparto en inglés y luego la misma película se volvía a grabar con otro reparto pero en español. Claro. Y luego tenían la situación de que pues en Hollywood pues había muchos actores mexicanos, argentinos, paraguayos, chilenos, nicaragüenses, puertorriqueños, ¿no? Cubanos, y aquello era un festín de acentos, ¿no? Y luego por ahí a alguien se le ocurrió que, bueno, ¿por qué no, en lugar de hacerla con un reparto en español o en alemán, porque de verdad era la misma película, pero con diferentes repartos, ¿no? Entonces, para comercializarla. A un ingeniero se le ocurrió, ahora no recuerdo el nombre, está toda la historia perfectamente detallada en un libro maravilloso que escribió un gran actor mexicano, el señor Salvador Nájar, Exacto. ¿no? Ahí está, con pelos y señales, y si no, también tenemos en Scenic, en nuestro canal de YouTube, porque estamos en YouTube, Facebook, Instagram y Twitter, tenemos una entrevista con el querido Salvador,
porque cada año hacemos festejos y actividades de aniversario y ahora tocó entrevistas. Y entonces pues nos cuenta que un ingeniero dijo, bueno, ¿y qué pasa si le ponemos voz con otras personas? Porque recordemos que el cine ya existía la reposición de diálogos. Entonces, bueno, el caso es que se lo ofrecen a la Paramount dice, no, estás loco, vete de aquí, y se lo ofrecen a alguien más, y ese alguien más, pues dice, está bien, pues haz ahí un corte y me lo muestras y a ver qué sucede. Y resulta tú de que este señor dice, no, pues lo voy a hacer todo, y dobló toda la película. La presenta y no sabes, hitazo porque pues les solucionaba muchos problemas y les ahorraba muchísimo dinero. Ya lo que seguía pues era el tema de la distribución, que para eso los gringos nunca han tenido bronca. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Recordemos que cuando surge el cine, los actores que participaban en el cine no eran actores. Los actores que se preciaban de serlo eran personas que hacían teatro y desdeñaban el cine. Algunos otros, como, bueno, inicialmente, por ejemplo, Charles Chaplin, eh, pues él sí vio en el cine un potencial enorme y a ello se abocó, pero muy pocos de sus compañeros del teatro quisieron trabajar con él. En Hollywood no fue diferente. Entonces, las personas que actuaban en las películas eran cualquier otra cosa y los iban entrenando, acondicionando y eventualmente pues algunos desarrollaron el oficio. Cuando sí surge la sonoridad en el cine, el problema que enfrentaron es que al no ser actores integrales, formados realmente, sus voces no estaban educadas y algunos tenían voces espantosas. Entonces, la imagen era una, pero la voz era otra. Entonces, era una mujer muy bella, un hombre muy apuesto, pero tenían una voz desagradable. Como cantando bajo la lluvia. Por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en mi opinión y en mi experiencia como actor, como productor y director durante 35 años y dirigiendo doblaje, ¿es necesario ser actor? Sí, sí. Y la formación del actor, hoy vivimos la formación, hay escuelas para actuación cinematográfica, hay escuelas para actuación televisiva, hay escuelas para actuación teatral, hay escuelas para actuación en doblaje. No hay, desafortunadamente, ya escuelas para actuación radiofónica. Yo soy uno de los pocos bichos raros que quedan en este país que conoce la técnica de la actuación radiofónica, porque la aprendí a lo largo de tantos años de extraordinarios maestros, y soy uno de los pocos. Pero aquí primero fue el teatro, y del teatro se derivó todo lo demás. Nosotros mismos en Scenic, en el diplomado de actuación, damos actuación en cámara para televisión, cine y streaming, porque hoy se están generando producciones a distancia y se conjuntan varios lenguajes, el lenguaje de la fotografía fija, el lenguaje de la televisión y del cine, y esto implica, al ser diferentes lenguajes, una traducción, adaptación interpretativa, histriónica distinta, y el doblaje no es la excepción. Se tiene que estudiar actuación, se tiene que ser actor, porque además hay una serie de elementos, por ejemplo, si hablamos de la actuación se sustenta en el drama teatral que tiene 7 géneros madre, ¿sí? Cada género tiene condiciones dramatúrgicas específicas, está en términos ya de la narrativa, es de una forma muy específica en cada uno de esos géneros.
No es lo mismo una tragedia que una comedia, que una pieza o un drama moderno, que una farsa o que un híbrido teatral o que un melodrama. No son lo mismo. Los personajes tienen tesituras distintas, narrativas distintas, percepciones de la realidad distintas, expresiones ideológicas e idiomáticas distintas, tienen ritmos, biorritmos distintos, y eso es fundamental para la interpretación. Dos, el doblaje requiere de una sensibilidad muy especial de los recursos sonoros básicos como son el ritmo, el tono, la intensidad o el volumen, la musicalidad, las cadencias, los ralentandos, los acelerandos, los increscendos, los acentos. Entonces, tres, necesitas una impecable articulación, una impecable dicción, una impecable respiración, una impecable proyección de la voz, ¿sí? Necesitas desarrollar habilidades visuales, auditivas, motrices adicionales y histriónico-expresivas distintas. Entonces, además, tiene un lenguaje, una jerga, no solamente hay más de 750 palabras que se dicen en el doblaje, que significan lo mismo en todos los países de habla hispana. Nosotros no decimos llanta, decimos neumático, por ejemplo. No decimos alberca, decimos piscina. ¿Sí? No decimos elevador, decimos ascensor. No decimos carro, decimos vehículo. Y en fin, ¿no? Luego, el actor que está entrenado es una persona que sabe reconocer también la diferencia que existe entre emoción y sentimiento. Eh, Sabe reconocer el lenguaje fotográfico, cinematográfico, televisivo, sabe narrar historias, sabe construir personajes. Y entonces si yo a un actor le pido que su emoción no es angustia, sino desesperación, va a entender la diferencia. La angustia y la desesperación son distintas, su tono, su ritmo, su volumen expresivo es distinto. Eh, el, la ventaja del doblaje de voz en lo general es que el 97% de las historias que se cuentan, independientemente del género cinematográfico, que también hay que saber de ello, hay que conocer, eh, básicamente son melodramas, ¿sí? Básicamente son melodramas. Entonces, si tú conoces el melodrama, cuál es el tono, cuál es la situación, bla, 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 es mucho más fácil que yo te pueda decir qué es lo que tienes que hacer y tú lo puedas entender. Cuando tú no conoces todo esto, es como viajar por el mundo eh, con un diccionario de idiomas buscando las frases comunes para pedir un café y un desayuno. Es un poco como eso. Es bien cierto que todas las personas tenemos derecho a desarrollarnos en un ámbito laboral digno, que nos procure ganarnos la vida de manera decente. Pero hay que plantearse varias preguntas. Una cosa es que yo lo quiera hacer, otra muy distinta es que yo lo pueda hacer y otra definitivamente eh, sustancial es si debo hacerlo. Una cosa es que te llame la atención, otra cosa es que tengas la inquietud, otra cosa es que tengas tal vez la vocación y el talento, y otra muy distinta, como yo soy un claro ejemplo de ello, eh, que puedas hacerlo. Un sí señor no lo pude poner y pasaron 2 años de trabajo y no estuve en la casa de ustedes, no solamente trabajando en teatro y demás. Mi compañera de vida en aquel momento, ella ya era una actriz con gran experiencia
y una de las áreas en las que trabajaba era el doblaje y yo le pedí a ella que me diera clases de doblaje y durante 2 años me estuvo entrenando a lo mismo que Gerardo Reyero, porque somos amigos muy cercanos, para que justo cuando se abrió una siguiente oportunidad, pude satisfacer lo que la empresa y el director necesitaban. Entonces, además se requiere disciplina, constancia, Ujú. pasión, hay una gran competencia y una gran competitividad. Y lo que menos debe importarle a la gente acerca del doblaje es si va a firmar autógrafos o no. Eso puede llegar a suceder, pero no hay nada que te lo garantice. Entonces, yo como director, ¿qué es lo que procuro? Trabajar con actores. Trabajar con actores porque me facilitan las cosas, porque el trabajo se puede desarrollar con mucha más alta calidad, en menor tiempo, en fin. Yo de repente, lo digo con mucho respeto, tanto alumnos como gente que me dice, oiga, deme una oportunidad, sí, cómo no, ¿qué tienes que ofrecerme? ¿Qué sabes hacer? ¿Eres actor? Ok, vamos a ver. Y mira, pasan cosas. Hay un locutor que ha desarrollado la actuación y la dirección en el doblaje de voz durante muchísimos años, con muy buenos resultados, gran reconocimiento del público, muy querido. Y un día le encargaron doblar una película de los años 70 basada en el mito de Jasón y los Argonautas. Mm. Y entonces, papapam, 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 empieza la película y lo primero que escuchas es en el título, Jason y los Argonautas. La puta que me parió. ¿Qué coños tiene que ver Jason con Jason? Dime tú. Bueno, a lo mejor había una participación de Jason de Viernes 13 o algo por el estilo. Carajo, es que ni nada, pero nada, nada, Sí, ¿sabes? sí, 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 Nada. sí. Ahora, por muy palomera, como decimos, ¿no? Que sea la película, la realidad es que por lo menos para desarrollar el guión tuvieron que haber leído el maldito mito de Jasón Claro. y tuvieron que haber investigado un poco acerca de que si Grecia y que si Creta y que si Micenas y que si bla, 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 ¿no? Y que si el Minotauro y que si el Vellocino de Oro y algunas cosas, ¿no? De orden general. ¿Cómo te explico? Así como el título, así es el reparto. Entonces, no estamos hablando de una obra cumbre de la tragedia griega interpretada por Irene Papas. No, 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 no. No estamos hablando de eso. Pero, coño, es que es deprimente porque es de educación primaria. Jason, eh, que es un derivado de Jaime, de Jimmy, Sí. ¿no? Y que además tiene mucho más que ver con lo irlandés que con lo británico, y por tanto no es anglosajón, sino más bien es sajón. Este, es que no tiene nada que ver, pero nada que ver con Jasón, ¿sí? Y Jasón no tiene traducción a ningún idioma. Jasón Exacto. es Jasón, ¿sí? Puede haber una diferencia, no sé, si un griego lo dice, claro, lo va a decir en griego, si un ruso lo dice, lo va a decir en ruso, pero en español es Jasón, Razón, sí, 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 sí. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pido como director? Pues un poco de congruencia, ¿no? Un poquito de por favor, un poquito de por favor. Trabajar con un actor, trabajar con una actriz, podrá tener mayor o menor experiencia, podrá haber hecho personajes enormes o pequeñas participaciones, podrá tener poco, mucho reconocimiento, años de trabajo, pero que sea actor.
el arte del actor es un oficio. Hoy, a nivel internacional, altamente desarrollado. No solamente se estudia en las universidades como una licenciatura, hay maestrías en artes escénicas, hay doctorados en artes escénicas. Eh, y el actor, así como el acero se templa en la fragua, el actor se templa en el escenario, ¿no? Eh, pero tiene que ser actor, porque mira, esa es parte de lo jodido que tenemos ahora como sociedades latinoamericanas. Como nada es importante y desde lo más aberrante hasta lo más sublime carece de valor, pues ¿qué más da quien lo haga? Porque la gente no se da cuenta que el actor, le guste o no, es un educador. Y lo que tú dejas grabado en un soporte material que puede ser reproducible, mientras este soporte material persista, tu trabajo va a perdurar. Y lo van a ver personas que jamás nunca tuvieron nada que ver. Tú ya estarás cómodamente muerto y podrán seguir viendo tu trabajo. Y si lo que tú haces un trabajo es mediocre, jodido, eso es lo que le vas a brindar a la posteridad, ¿sabes? Vamos, habrán sido lo que sea, pero los faraones por lo menos le echaron ganitas con las pirámides, ¿no? Este, me explico, y quienes hicieron la Alhambra, bueno, ¿qué te digo? Pues le pusieron entusiasmo, ¿no? Y los creadores del Teatro Colón de Buenos Aires, pues le echaron cacumen, ¿no? Que es una gloria ver ese espacio maravilloso. Entonces, ese es el tema, ¿no? Ese es el tema. No se trata de ganarte un dinero, que dicho de sea de paso, en el doblaje se gana bien poco, hay que trabajar mucho para ganar suficiente. Eh, y puedes tener 20, 30 años y jamás te va a tocar un personaje que por su expansión o difusión en el cine o en la televisión te haga famoso, Claro. ¿sí? Eso no va de la mano, es circunstancial, es aleatorio. Pero me parece a mí que tiene mucho más que ver, Gustavo, con qué clase de pensamiento, qué clase de persona eres tú. ¿Qué es lo que realmente quieres hacer? Porque mira, si lo que quieres es que tu voz se escuche, pues grábala en tu celular y deja de estar jodiendo. ¿Sabes? Hay unas apps donde puedes bajar cortos de lo que me digas, películas, documentales, series, animaciones, te pone ahí el texto, tú lo repites y se lo distribuyes a tus amigos o se lo das a tu novia el día de su cumpleaños, ¿sí? Pero no vengas a robarle el pan a la gente que se ha chingado las espaldas para estudiar, para levantarse todos los días, para hacer un esfuerzo, porque lo que no te das cuenta es que el entretenimiento, y el doblaje es parte del entretenimiento y de la educación de la gente, porque no debemos olvidar, perdón, que es importantísimo el ámbito del documental, por ejemplo, Ujú. ¿no? O las películas históricas, para no olvidarnos de Jason. este, eh, el doblaje lo que busca también es que ese momento en que la gente puede tirarse en su casa a través de una pantalla, una computadora, un celular, en una sala de cine, frente a una pantalla de televisión, ese tiempo que te está dedicando, que es su ocio, su descanso, es tiempo de su vida, de su vida. Y eso es algo invaluable, impagable. Dos, el público supone que lo que está sucediendo está hecho por expertos, por eso están ahí. Y tres, el arte, la cultura y el entretenimiento son alimentos para la mente, son alimentos para el alma. ¿Qué clase de alimento le darías a tu hijo si te lo pide? O
triste y desafortunadamente hay personas que van por los basureros buscando qué comer. Pero si tú tienes la posibilidad de sentarte a una mesa a comer, independientemente de lo que comas, pero si tienes la bendición de sentarte a una mesa a comer, procura comer lo mejor. Ujú. Lo mejor. Hay días que alcanza para huevo y guisantes, ¿no? Hay días que alcanza para, no sé, un corte de, de res, y hay días que alcanza para langosta, de acuerdo, pero no llevas basura a tu mesa para comértela. No le das a tu hijo, a tu esposa, a tus amigos, a tus invitados, no les das comida echada a perder. Entonces, ¿por qué tendrías que comer entretenimiento podrido, hecho por gente podrida, que lo único que busca es que le aplaudan, que lo único que busca es ganar dinero? Si te aplauden, qué bueno. Si ganas dinero, qué mejor, y entre más mejor. Pero ¿por qué? ¿Por qué tendrías que aceptar tú como público que te den cagada? ¿Sabes? En lo que me digas. Y el doblaje no es la excepción. Y hoy dijera un personaje de una obra de Shakespeare, y hoy vamos caminando, ¿no? en, entre montes de cagada. Y no es así. No es así. Entonces, que yo como director, pues ya verás, soy muy paciente, soy muy divertido, soy muy ordenado, soy muy trabajador y naturalmente soy muy exigente. Y si no estás a la altura, aún seas mi amigo, y es literal, no es una balandonada, eh, no va, no va. Es que no puede ser, ¿sabes? El día que quieras nos tomamos un café, pero porque eres mi amigo te voy a poner en una producción, no me jodas, pues si no nací ayer. De esta manera llegamos al final de las dos primeras partes de la charla que tuvimos con Eric Archundia. La semana que viene vamos a continuar con muchos más temas, muchas cuestiones interesantes para seguir hablando con Eric. Ya saben, la semana que viene nos vamos a volver a encontrar en otro especial de Talentos de Voz. Seguimos hablando con Eric Archundia en Paisaje Literario.